transmitiendo por medio de TV UAM. Entonces quiero pues darles la más cordial bienvenida a la maestra Nacheli Arellano y al maestro Gabriel Sosa Plata. En un momento más el doctor Jerónimo Repol va a estar también con nosotros para dar inicio a este conversatorio. Todos sabemos y hemos vivido personalmente la relevancia que tiene la radio en las situaciones de desastre. Hace poquitos días, el viernes, estábamos todos conectados a la radio para saber qué estaba pasando en la Ciudad de México luego de este sismo que por la tarde nos hizo pasar por un susto grande. Espero que este conversatorio motive y entusiasme a quienes están acompañándonos para que se involucren en la reflexión, en el diálogo y en compartir pues estas cuestiones que son sumamente importantes en el ámbito de la comunicación y en los procesos sociales de participación. Les agradezco mucho tanto a Nacheli como al maestro Sosa Plata que tengan la generosidad de venir a compartir con nosotros sus reflexiones y ojalá que en próximos eventos que tratan estos asuntos tan delicados pues haya más presencia de la comunidad. Pues sean bienvenidos, que disfruten mucho de este conversatorio. Mil gracias por su presencia y su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están presentes el día de hoy. Yo soy Ingrid Nucamendi, encargada de la Unidad Interna de Protección Civil de la UAM Xochimilco. Tenemos presencias muy valiosas el día de hoy, como ya comentó la secretaria, y obedecen a una razón para poder dar amplia, mostrar el tema desde lo general a lo particular. El maestro Sosa Plata nos mostrará la radio desde las situaciones de desastre. Él es un especialista en la radio, muchos lo conocen ya, y los que no, bueno, tienen la oportunidad hoy de conocerlo. Después tendremos al doctor Jerónimo, a la maestra Nacheli Arellano. Ella nos va a hablar sobre, la radionovela Río Negro, que es una producción del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, y algunos otros temas. Y después el doctor Jerónimo Repol, él nos va a hablar sobre de la radio a las redes. Entonces, bueno, ese es el orden en el que vamos a tener el conversatorio el día de hoy. Quiero presentar al maestro Sosa Plata. Él es profesor aquí en la UAM Xochimilco de la Licenciatura de Comunicación Social. También es defensor de audiencias de la radio UDG y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias. Entonces, bienvenido, profesor Sosa Plata. Gracias. Gracias a nuestro numeroso auditorio, pero lo que ustedes no saben es que atrás de esas cámaras hay miles de personas conectadas en este momento, al tanto de nuestra charla, de este conversatorio relacionado pues con un tema que nos apasiona, que son los medios de comunicación y en este caso en cuanto a su utilidad social. Miren, yo soy un amante de la radio. Y en general de los medios, es un tema que me apasiona. Y yo creo que particularmente cuando nos referimos a los desastres naturales, cuando nos referimos a circunstancias en ocasiones políticas, coyunturales de un enorme impacto, la radio yo creo que es uno de los medios más relevantes en cuanto a su utilidad social, en cuanto a su utilidad pública
Y en el caso específico de lo que hemos vivido en las últimas décadas aquí en nuestro país, que ha sido los sismos, la radio ha tenido un papel protagónico. ¿Por qué ese papel protagónico? Pues yo diría que una de las características más importantes que tiene la radio pues es su movilidad. Si es un dispositivo que lo podemos traer de un lado a otro y que nos permite estar comunicados constantemente. Yo creo que es uno de sus principales atributos, es decir, la movilidad llegó antes que el teléfono móvil o el teléfono celular. Ya nos dirá Jerónimo Ripoll la interpretación de todo esto y lo que está implicando en términos de la comunicación. Pero desde que la radio se pudo transportar, se convirtió en un vehículo fundamental de comunicación. ¿Qué otro atributo tiene la radio? Indudablemente su bajo costo. Hoy día, en muchos países, incluso se regalan radios. No hace mucho todavía, aunque esta práctica desafortunadamente no se ha reproducido del todo en los últimos años, pero no hace mucho, yo compré un cereal, por ejemplo, de estos cereales, digo, no voy a decir la marca, y tenía como regalo un radio, una cajita de radio roja, que por cierto ahí sigo conservando, es de muy bajo costo, con un par de pilas, una excelente antena y tenía una gran capacidad de recepción. Es un radio de una enorme calidad, sí, fabricado por los chinos, pero con una enorme calidad. Y sé qué buena experiencia pues esta de compartir la radio de esa manera, pues sobre todo ya lo decíamos, por la utilidad. Y al mismo tiempo como una manera de no perder esa masividad que ha caracterizado a la radio. Si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del INEGI, actualmente cuántos receptores de radio existen en los hogares, estamos en un porcentaje de alrededor del 60%. Comparado con más del 90% de la televisión. Y ha venido a la baja. Es decir, hay cada vez menos receptores de radio, como estos de transistores o bien estas radiograbadoras o equipos modulares en las casas, pero esto de alguna manera se compensa, pues justo con los teléfonos celulares, que son también receptores de las estaciones de radio a través de estos chips que se les incorporan y que para los fabricantes no cuesta gran cosa. Se estima que incorporar un chip de FM en un teléfono celular cuesta alrededor de $1. Y aún así, los fabricantes de teléfonos celulares en Estados Unidos se niegan, muchos de ellos, a incorporarlo. Aquí en México también tienen esa posibilidad de no incorporarlo, pero los que sí lo tienen incorporado están obligados ahora sí, por ley, por los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a activar el sintonizador de FM. Pero no deja de ser de bajo costo, si ustedes se dan cuenta. Claro, si uno quiere un radio digital, por ejemplo, además de que muy pocas estaciones están transmitiendo en digital, pues estos equipos sí son costosos, digo, cuestan alrededor de más de $1,000, ¿no? Pero ya estamos hablando de receptores digitales. Una tercera característica es indudablemente su alcance y su cobertura. Una estación de radio, por ejemplo, de amplitud modulada, que tiene un comportamiento de las ondas distinto a las emisoras de FM, te permite que su señal llegue a diferentes poblaciones, incluso varios estados del país. Soy una emisora, por ejemplo, como la XCB, que transmiten en los 1220 kilohertz de amplitud modulada, se escucha en buena parte del país en condiciones, digamos, no difíciles, atmosféricas. ¿Por qué? Porque utiliza un canal libre internacional, al igual que la XW y al igual que otras estaciones de radio, que solo son las únicas que utilizan esa frecuencia. Por eso es de que
un receptor de más o menos buena calidad permite recibir estas señales. Entonces, imagínense que una emisora que está transmitiendo desde Ciudad de México o desde cualquier otra ciudad del país, con una potencia adecuada, tenemos unos 10,000, 50,000 o hasta 100,000 watts de potencia, le permite tener una enorme cobertura. Y por lo tanto, tener una mayor comunicación con una población mucho mayor. Una cuarta característica destacada de la radio en relación con los desastres es, yo creo que la propia experiencia periodística de quienes hacen radio. Sí, a diferencia de, por ejemplo, los usuarios de las redes sociales, que a veces somos periodistas, ¿no?, por un par de horas, pero que no lo somos permanentemente, pero sí quienes están en una constante generación de contenidos a través de noticiarios, tienen ya una experiencia que la aquilatan, evidentemente, cuando se trata de desastres. Yo sé que en ocasiones hay improvisación, en ocasiones hay datos falsos, inexactos, pero hay una experiencia acumulada y eso es algo que tranquiliza mucho a la población, comentábamos hace un momento. Y también existe todo un cuerpo, un equipo de reporteros que permite trabajar la información y transmitirla en el momento. Ha habido también, por los últimos eventos, una mayor concientización en cuanto al manejo de la información de los desastres y en particular de los sismos. Si es que los periodistas y las periodistas afrontan con un mayor profesionalismo este tipo de situaciones. Y eso lo ha aquilatado la radio de una manera incluso mucho mejor que lo que ha sucedido con la televisión. Vean ustedes el caso Frida Sofía, entre otros temas, en donde pues, la televisión por sus propias lógicas espectaculariza los hechos. Porque ahí lo llamativo es la imagen, es el sensacionalismo, es el generar un rating. Y la radio no. Y mucho menos la radio pública, donde hay una enorme claridad respecto de sus objetivos y de sus principios que deben justo cumplir como medio público. Un quinto aspecto es su fácil acceso. Hablábamos hace un momento de la movilidad, pero es el fácil acceso, por ejemplo, en la casa, en los vehículos, en los autos, en los lugares de trabajo, en los teléfonos celulares. Lo comentábamos, equipados con este chip de recepción de FM. Yo la experiencia que tuve en el sismo del año pasado, de septiembre, es de que ahí en la colonia en la que vivo nos quedamos sin energía eléctrica. Pues, sí, el radio que yo tenía en la casa pues, utiliza energía eléctrica. El portátil pues no lo tenía con pilas, ¿no? Gran error, ¿no? Y a estas alturas del partido no cometer esos hierros, ¿no? Pero los comete uno. Y lo que hice fue bajarme al carro. Lo encendí y fue la manera de tener ese contacto con la radio para pues estar al tanto de los reportes que estaban generando en prácticamente todas las estaciones de radio. Ahorita les voy a pasar un fragmentito de una grabación que hice de ese día. Y yo creo que uno de los elementos que también ha caracterizado la importancia de la radio en los últimos años es de que en situaciones de desastre y en particular de los sismos, hay una enorme saturación de las redes de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque pues, la gente se quiere comunicar, punto. Y empieza a mandar fotos, videos, el WhatsApp. Y las redes de telecomunicaciones no son redes infinitas, son redes finitas. O sea, si todos usáramos al mismo tiempo el teléfono celular, no habría compañía que les ofreciera una suficiente capacidad, porque se saturan las redes. Es lo que pasa cuando uno va, por ejemplo, a un estadio. En un estadio de fútbol o de cualquier otro deporte, si ustedes lo han hecho, utilizar el teléfono celular en esas condiciones es realmente muy complicado. Les cuesta trabajo enviar un mensaje porque todos están utilizando en ese momento, o la mayoría están utilizando su teléfono celular. Lo mismo ocurre en esta situación de los desastres naturales. Empieza a hacerse un uso intensivo
del teléfono celular y empiezan a congestionarse las redes. Y se colapsan. Llega un momento en el que no puedes enviar nada, ni puedes hablar por teléfono y demás. A eso agréguenle de que si, por ejemplo, una radio base que estaba cerca de mi casa o de mi lugar de trabajo se afectó, se dañó, olvídense, la comunicación ya la perdieron, no solo por minutos, sino puede llegar a ocurrir durante horas, porque quizás no hay una radio base lo suficientemente cercana como para que permita la prestación del servicio. Entonces queda uno en la total desinformación. Y lo que termina uno haciendo es colocándole la antena a tu teléfono celular para sintonizar las estaciones de radio y más o menos tener cierta conexión con el mundo. Ese es otro aspecto, reitero, relevante. A mí me tocó vivir el sismo de 1985. No era yo un niño, ya era un jovencito, obviamente. Se ríe la compañera. Así, Nayeli. No, bueno, yo en el 85 estaba terminando la preparatoria y me tocó ahí en Tlatelolco. Y lo que ocurrió minutos después del sismo es de que también tuvimos una interrupción de la energía eléctrica. Y sí, teníamos acceso al radio portátil, ahí sí todavía teníamos radio portátil. Y es lo que de alguna manera también nos permitió tener esa comunicación, esta información de primera mano respecto de lo que estaba ocurriendo. Pero era una información también bastante incompleta, porque en el 85 no existía tal como ahora la tenemos, la telefonía móvil. Sí existían algunos teléfonos móviles, como el que tenía Jacobo Zabludovsky en su vehículo de lujo, pero era la excepcionalidad aquí en la Ciudad de México y en general en todo el país. O sea, la telefonía celular no estaba al alcance de las mayorías, sino que era un objeto de lujo. Y por lo tanto, también obtener la información en aquellos años era muy complicado. Por eso la narración de Jacobo Zabludovsky, esta histórica, ¿no?, que va narrando desde que sale de su casa y donde primero daba un escenario de que pues no es tan grave lo que estoy viendo, pero conforme se iba acercando al centro de la ciudad, pues bueno, ya se estaba pues descubriendo pues la gravedad del asunto. Y todas esas descripciones, sí, las de un periodista con una larga trayectoria y con una capacidad para describir circunstancias, escenarios, situaciones, que por eso lo convirtieron en una de las mejores narraciones de la radio de los últimos años. Y por eso también es un registro de la relevancia del medio de comunicación en este tipo de hechos. Desafortunadamente no se cuentan también con muchas grabaciones de lo que ocurrió en 1985, pero hay algunos registros, al menos en informes, de lo que aconteció, y en el libro Días de Radio, a partir de un artículo que habíamos publicado ya previamente, hicimos una recuperación de cuál había sido, por ejemplo, el papel de algunas emisoras de radio en la tragedia, pues, en el sismo de 1985. No les voy a leer todo el reporte, nada más retomo dos aspectos. Por ejemplo, la XCW. La descripción fue la siguiente. Esto es de un monitoreo que hizo un Centro Internacional de Investigación Política y Desarrollo Estratégico. Ya desapareció, pero aquí lo relevante es que se dejó este testimonio, este informe. XCW. Aquí concentró Televisa sus recursos. Guillermo Ochoa estuvo desde temprano en la Cruz Roja de Polanco. Tanto él como Jacobo Zabludovsky hicieron recorridos en helicóptero para informar hasta el momento en que se suspendieron los vuelos debido a sus vibraciones. El equipo de locutores de Televisa se distribuyó en la zona afectada por el sismo. Cortó la transmisión, fíjense que ahora es algo inconcebible, ¿no?, que lo hagan, a las 7 p.m. y después hacía cortes periódicos. Ahora son las transmisiones continuas, ¿no?, dependiendo de la gravedad de la situación, y es estar informando. Bueno, en el 85 no ocurría eso. Radio Red, una de las mejores emisoras en el ámbito informativo, dice, hubo también aquí un trabajo eficiente e inmediata distribución de reporteros. Tuvo controles remotos, casi instantáneamente. El ingeniero Jorge A. Olea, que ya ven que era el reportero del aire, ¿no?, el que andaba en su helicóptero siempre describiendo el tráfico de la ciudad, se desplazaba rápidamente en su unidad móvil, así como el resto de sus reporteros.
Bueno, ya termino con esto. Radio UNAM también tuvo emisión durante todo el día y se apoyó en su onda corta para la información al exterior. Qué maravilla, ¿no? Esto de la onda corta. Ahora, claro, ya son las redes sociales, son internet, pero en aquellos años la onda corta o los radioaficionados son los que más o menos mantenían al tanto a la población que vivía en otros países, sobre todo la relacionada pues con México, con familias en México, de lo que estaba ocurriendo. Y ellos eran los que difundían los reportes, los informes de las personas pues que estaban hospitalizadas o que desafortunadamente ya habían fallecido. Esto del 85 también fue una confirmación de cómo puede llegarse a afectar de una manera muy grave una ciudad como esta, tan grandota, pero no todas las instalaciones de radio resultaron perjudicadas. Tenemos una gran cantidad de emisoras que, pues bueno, si se llegaran a caer algunas, otras siguen. Y eso es también lo importante. Es decir, lo que decíamos hace un momento, en el ámbito de las telecomunicaciones se satura. No, aquí tenemos opciones. Y muchas de las estaciones, por ejemplo, musicales, y lo vimos sobre todo en el sismo del año pasado, cortaron sus transmisiones musicales y empezaron a unirse en una cadena con las emisoras de formatos informativos. Y era una manera también, decíamos, de mantener informada a la sociedad. El sismo del año pasado, para ir ya cortándole a mi exposición, yo lo que les comentaba hace un momento es de que sí vimos se estaba aquilatando también una experiencia y una mayor cercanía respecto de la importancia que tiene comunicar adecuadamente en este tipo de desastres. El CENAPRED y otras instituciones muy valiosas han hecho aportes significativos y uno de los elementos que ahí siempre tenemos presentes es, pues sobre todo, que la radio fue elemental cuando se decidió construir este sistema de alerta sísmica y que se conectaron las estaciones de radio a al propio sistema para que en el momento que se activara, que en este caso era pues, de la brecha de Guerrero, se interrumpieran las transmisiones. Si uno va a las estaciones de radio, todavía existe, por supuesto, que ese equipo, que es el que corta las transmisiones y permite la transmisión de la alerta sísmica, que fue la primera experiencia significativa en esto de las alertas, pero el 85 pues nos hizo tomar noción de todo ello. Y aparte de la importancia pues de generar estos sistemas de alerta, pero como les decía, también para que las mismas estaciones de radio, bueno, sus propietarios, los periodistas, le dieran una mayor relevancia en cuanto al tratamiento periodístico. Y esto se demostró, les comentaba hace un momento, en el sismo del año pasado. En general, digamos, a una revisión muy básica de alguien que sigue finalmente los medios, yo creo que cumplieron una buena labor de cobertura periodística amplia y oportuna, particularmente la radio, creo que la tuvo más que la televisión, sobre todo porque ya decíamos en el caso de la televisión y de un medio tan importante como Televisa, se presentó este caso de la inexistente Frida Sofía, y pues bueno, comprensible también cuando son transmisiones en vivo donde se queda expuesto a este tipo de errores. En el caso de la radio, pues sí, también pueden ocurrir, pero se puede corregir con una mayor prontitud. Otro elemento que vimos, por ejemplo, y que es necesario como que trabajar más en ello, en el sismo del año pasado, es que la mayor parte de las coberturas periodísticas, pero es también por el enorme centralismo que tenemos, estaban focalizadas a la Ciudad de México. Y se desatendieron pues, muchas otras poblaciones que incluso pasaron hasta semanas donde no llegaba ni siquiera un medio de comunicación para reportar lo que estaba ocurriendo. Entonces, este es uno de los retos importantes que tenemos. Poca información de Morelos, de Puebla, de Veracruz y del mismo Estado de México, no obstante, pues su enorme cercanía.
Esto demuestra también la necesidad de que tenemos que hacer protocolos para una cobertura periodística de desastres que impliquen alejarse de las lógicas comerciales o de espectacularización de los hechos. Un trabajo ético, responsable, profesional, pues que responda a los nuevos retos que tenemos en estos momentos. Hay una guía muy interesante que hizo la Defensoría Justo del Público de Argentina, que tiene que ver con la cobertura responsable en casos de desastres. En México hay que adoptarla ya como un mecanismo de autorregulación consensuado y que se puede reforzar por las condiciones pues, de México, que son distintas a las de Argentina, ¿no? Pero hay que trabajar en ello. Voy cerrando con esto. Hubo una encuesta que levantó Consulta Mitofsky. Sí, yo sé que las encuestas no son creíbles, pero al menos nos dan cierto indicativo, cierto referente de algunos temas importantes. Y uno de ellos fue justo sobre el sismo del año pasado. La pregunta fue, ¿cuál fue la relevancia de la radio como medio de información durante el sismo? Y pues bueno, se les dieron diferentes opciones. En este caso, aquí más bien la pregunta era la que yo estaba haciendo. Más bien la pregunta, discúlpenme, fue, ¿cuál fue el principal medio por el que los mexicanos informaron de los sismos? Y ahora sí va mi pregunta, ¿cuál fue la relevancia de la radio como medio de información durante el sismo? Pues dice que la televisión, según esta encuesta de Consulta Mitofsky, es la que se llevó el mayor porcentaje. La televisión aparece con el 68.8%. Comprensible también por la relevancia que sigue teniendo la televisión en nuestro país. Luego apareció la radio con el 10.8% en segundo lugar. Me parece un porcentaje bajo, pero así ocurrió. Los periódicos, aunque no lo crean, aparecen en la encuesta con 2.5%. Lo que coloca, de acuerdo con Consulta Mitofsky, a los medios tradicionales, radio abierta, televisión abierta, prensa escrita, con un poquito más del 83% del porcentaje respecto de los medios que más informaron los mexicanos durante los sismos. Pero ese otro porcentaje es el que tienen los medios digitales. Y de esto destaca particularmente Facebook. Facebook está casi en el mismo nivel que la radio, de acuerdo con esta encuesta, con un 9%. Son datos a considerar. Otra encuesta que hicieron por esos días, ya luego si quieren les paso los datos de la metodología, fue de Grupo de Economistas y Asociados, GEA. Y es una encuesta que se hizo sobre todo en los estados que resultaron afectados por el sismo. Y allí el consumo pues también varió, aunque en algunos casos, por ejemplo, según esta encuesta, se colocaron los medios digitales por encima de los medios tradicionales. A ver, por ejemplo, según esto, en Ciudad de México, las redes sociales ocuparon el 40%. La pregunta es, ¿qué medio utilizó más para informarse respecto a los efectos del sismo? Entonces, en Ciudad de México aparecieron las redes sociales con 40%, después apareció la televisión con el 32% y la radio con el 26%. Bueno, si uno ve, por ejemplo, lo que sucedió en el estado de Puebla, ahí la televisión aparece con el mayor porcentaje, 43%, después aparece las redes sociales con 34% y en tercer lugar la radio con 24%. En otros siguió dominando las redes sociales, por ejemplo, en el estado de Morelos, era redes sociales 40, televisión 30, radio 30. Y así por el estilo, ¿no? Lo cual habla, sí, efectivamente, de que las redes sociales están ocupando un lugar cada vez más importante para informarse sobre estos asuntos, pero que los medios tradicionales, quizá por todos estos elementos que he comentado desde el inicio, y en particular sobre la radio, pues sigue siendo un medio de comunicación muy relevante.
¿Qué hacer o qué, cómo le llaman, estas áreas de oportunidad tenemos? Hace un par de años, ahí en Chile, donde también tiembla mucho, la Oficina Nacional de Emergencia de Chile, la ONEMI, pues fíjense que se dio a la tarea de convocar a un concurso para ver quién podría fabricar el receptor de radio más barato y más disponible en situaciones de desastre. Y una empresa resultó ganadora, presentó una radio solar de cartón para emergencias y que pues fue la que terminó ganando, como les digo, este concurso. Se llama ONEMI Radio, por si ustedes lo quieren consultar ahí en internet. Tiene un video maravilloso de la manera en cómo funciona. Y lo que hizo esta Oficina Nacional de Emergencias de Chile es distribuir un kit, un paquete, en el que están pues, lo básico que hay que tener, ¿no? Para un sismo. Entre ellos, el radio de cartón. Entonces, el radio de cartón es, bueno, aquí no lo ven, pero es como si fuera una tabletita incluso más pequeña, pero de cartón. Entonces lo que se hace es desplegarla y tiene ahí su sintonizador. O sea, es una maravilla. Y aparte de un enorme bajo costo. Imagínense si eso lo pudiéramos hacer aquí en México como un compromiso de la industria, del Senapred, del gobierno, incluso de los mismos fabricantes. Qué manera de llevar pues la radio. Les convendría obviamente a los radiodifusores, sería maravilloso, ¿no? pero que estuvieran así disponibles. La verdad es que no es de bajo, no es de muy alto costo, es de muy bajo costo, no recuerdo por aquí cuánto era de dólares, pero si era $1, $2 era lo que costaba ese radio. Para lo que se busca y para lo útil que pudiera llegar a ser esto, pues creo que valdría la pena hacer un intento. Y termino con esto. Les hablaba yo hace un momento de esta guía para la cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes de la Defensoría del Público de Argentina, que es una guía muy valiosa, es un documento muy, muy interesante. Y bueno, todo esto se enmarca en lo que nosotros hemos llamado desde las Defensorías de las Audiencias, pero también se le ha llamado ya desde hace mucho tiempo en la academia, como la alfabetización mediática e informacional. Y en este caso, para trabajar también en estos temas, porque sabemos que en casos de desastres hay muchas fake news, hay mucha desinformación, que hay que contrarrestar con información verídica, con información apegada a los hechos, pero eso también es una cultura, es una alfabetización que hay que trabajar con las audiencias para que no se vayan, ahora sí como que dicen, con la primera y verifiquen sus fuentes. Uno lo entiende en el ámbito de la política, pero ya en el caso, por ejemplo, de los temas como los desastres naturales, es una responsabilidad mayor. Y yo lo veía, por ejemplo, con mis compañeros, incluso de aquí, profesores de aquí, que compartían fake news por el tema del sismo. Decían, oigan, compañeros, no compartan eso si saben que es una información equivocada, o quizás ustedes no lo saben, pero oigan, ya a estas alturas de la vida, como que hagan un intento por buscar información. Por eso que surgieron estas posibilidades o estas alternativas pues, de trabajo conjunto que se organizaron muy bien en las redes sociales, que ya nos hablará Jerónimo, para verificar la información y que resultaron ser bastante útiles para contrarrestar la desinformación que teníamos justo a través de nuestros teléfonos celulares, particularmente a través de los grupos de WhatsApp, a través de Facebook, ¿no? Muchísima desinformación a través de Facebook. Pero es un trabajo conjunto. Medios de comunicación, gobiernos, defensorías de las audiencias, y algo que quizá también debamos trabajar en las mismas universidades. Vean ustedes aquí el ánimo, ¿no? La enorme participación que tenemos en las propias aulas, ¿no? Pero desde la primaria, o sea, hay que trabajar en esta cultura porque, como bien dicen, nosotros vivimos en un país con una enorme sismicidad y va a seguir temblando. Y seguimos esperando los sismos, sobre todo allá de la brecha de Guerrero, ¿no? Donde han estado demasiado tranquilas las cosas desde hace un tiempo.
Porque ese que tuvimos fue de Oaxaca, ¿no? Y cuando se hizo lo del sistema de alerta sísmica era pues de la brecha de Guerrero, que es donde pues se esperaba un sismo desde hace tiempo, ¿no? De magnitud, pero no se sabe cuándo va a ocurrir. Quizá no nos toque a nosotros, ¿no? Pero tampoco queremos que nos toque ni a nuestros hijos ni a nuestros nietos, pero de todas maneras de que va a temblar, va a temblar. Entonces implica un trabajo pues cada vez más coordinado, más consistente, y qué bueno que, por ejemplo, de eso nos va a hablar en estos momentos Nayeli, pues se produzcan radionovelas, ¿no? Como para llegar justo a este tipo de audiencia. Entonces, termino diciendo de que no dejen de escuchar la radio, de que prepárense, tengan sus kits, tengan su radio con pilas en sus casas, y no solo le hacen un gran favor a sus familias en estas labores de coordinación, sino yo creo que podrían informarse mucho mejor, porque si lo hacen solo a través de Facebook o de la televisión, créanme que van a permanecer medianamente informados. Bueno, aquí termino. Gracias. Muchas gracias, doctor Sosa Plata. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a tener la participación de la maestra Nacheli. Ella es maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. En 2017 participó en el Seminario de Educación y Desastres del Instituto de Investigación sobre Prevención de Desastres de la Universidad de Kioto, Japón, con una ponencia sobre medios y desastres. También colaboró en el proyecto de testimonios y memoria histórica sobre sismos y tsunamis en Shimanto, Japón. Actualmente es jefa del Departamento de Medios y Redes en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Aplausos. Yo soy la más feliz del mundo de estar aquí, primero porque estoy en la UAM, yo estudié Sociología en la UAM Xochimilco como licenciatura y la maestría en Comunicación y Política con el doctor Repol, y yo toda mi vida de estudiante de Comunicación en la UNAM admiré mucho al maestro Sosa Plata, ¿no? Yo voy a platicarles de un proyecto que hicimos en el CENAPRED, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que se llama Río Negro. Es una radionovela que se hace a raíz de los ciclones tropicales Ingrid y Manuel. Nuestro país tiene todos los fenómenos perturbadores, sismos, volcanes, ciclones tropicales, también pandemias, ¿no? El H1N1. Y bueno, Ingrid y Manuel fueron de los ciclones más devastadores en Guerrero. No es de los que a lo mejor causó más pérdidas económicas, pero sí de los que mediáticamente se movió más, ¿no? Por esto que platicábamos de las redes sociales. La que sigue, por favor. Pueden pasarla. Y bueno, Río Negro es una radionovela que se plantea como una estrategia de comunicación para prevenir desastres en las comunidades. Nosotros pensamos en una radionovela y en la radio como medio para comunicar, porque como lo explicó el maestro Sosa, la radio es el medio más barato en cuestiones de producción, el que más permea a nivel comunidad y el que en cuestiones de desastre llega más rápido a todas las comunidades del país. Pero hay otra característica, hay radios comunitarias, y eso es donde la gente se mantiene comunicada y que está familiarizada, porque estás hablándole a ellos. Incluso hay comunidades en la montaña de Guerrero que ellos mismos operan y crean los contenidos de radio. La que sigue. Y bueno, este proyecto se llamó Radios Comunitarias, el derecho a comunicar y prevenir desastres. Este es un video que cuenta un poquito cuál es la situación social y a la que se enfrenta la montaña de Guerrero. Esta es la comunidad de Tilapa. Si lo pueden poner, por favor. Mi tierra linda y bonita, Malinaltepet querido, tierra preciosa de amor. Sus mujeres al colorida, tienen cositas de amores, de lo bueno se les pintan, de lo malo tienen de rencor.
Rodeada de montañas verdosas salpicadas de color cobre por los derrumbes que han padecido en los últimos años, Tilapa, municipio de Malinaltepec en el estado de Guerrero, se fundó en 1835. Su historia se construye alrededor de su tierra fértil, mojada y deseada para vivir y sembrar café. Sin embargo, Tilapa es también centro de conflictos agrarios y de fenómenos naturales que terminan en historias inconclusas, pues cada año se suman más desastres. La noche del 18 de agosto del 2013, la historia de una tromba salió de estas tierras hacia todo el país. Los medios de comunicación a nivel nacional daban a conocer que los pobladores habían perdido la mitad de su tierra para cultivar. Un mes después, a este hecho se enlazaron los efectos de los ciclones tropicales Ingrid y Manuel. Yo estaba en mi casa, estaba lloviendo y la gente estaba en la comisaría, estaban diciendo del Ingrid y Manuel. Tenía miedo, pues, pensaron si iba a venir el derrumbe en la casa. Yo pensaba que no íbamos a morir. Se derrumbó ese cerro que estaba allá y se hundieron unas casas. Se derrumbó en las carreteras y así ya no podía pasar la gente. No estaba preocupado, no pensé que iba a estar muy fuerte eso de las lluvias, las tormentas. Se anunció que más del 70% de los cafetaleros y pobladores se encontraban en crisis por las condiciones de sus viviendas y de sus vías de comunicación. A los efectos de Ingrid y Manuel se sumaron otros problemas. Un incendio que quemó parte de los cafetales en la primavera de ese mismo año, la tromba de agosto, un temblor en septiembre y la batalla judicial contra la comunidad vecina, Tierra Colorada, por razones de antaño. Hoy, a 2 años de una cadena de desastres y conflictos agrarios, las montañas en Tilapa conservan su verdor, pero han aumentado su color cobre y con ello su fragilidad, haciéndolas resbalar con más frecuencia y dejando moronas de tierra amasada en los caminos. No estoy preparada pues para recibir otro desastre. Bien, pues como vieron en el video, los ciclones Ingrid y Manuel vinieron como a terminar algo que ya había un problema grave ahí. Para empezar, en el 2013 había temblado en esa zona, en marzo del 2013. Luego viene la tromba, el incendio había sido unos meses antes y las lluvias del 16 de septiembre, pues ya, fue lo último que aguantó la comunidad. Claro, hay un problema de deforestación ahí por los cafetaleros. La gente ahí mismo tiene sus sembradíos y es de lo que vive. No se le puede pedir a la gente que se mueva y la gente no se va a mover. El Estado les planteó en 2013 que les iban a dar otras tierras para irse a vivir y la gente dice que sí, pero que solo se va a ir en temporada de lluvias, porque de lo que viven es de eso, del café. Hay un problema agrario, porque Guerrero también tiene todas las problemáticas, como dice Armando Bartra, ¿no? O sea, no es un estado fácil. Y acababa de pasar la destitución de Ángel Aguirre. La que sigue, por favor. El objetivo de la radionovela pues era promover en el plano comunitario la autoprotección, que fuera la misma gente a partir de sus testimonios la que creara los contenidos. No fue fácil, porque para los 2 años después a los que nosotros fuimos la gente estaba molesta porque todavía no se acababan las tareas de reconstrucción y decía que si íbamos a pasearnos, que nos fuéramos. Ahora, también hay un problema de violencia en esta zona de Guerrero y lo que hay son policías comunitarias que también operan radios comunitarias y que para la comunidad es lo más confiable. La que sigue, por favor. Pues nosotros decidimos que íbamos a hacer radio, pese a toda esta problemática que había, porque la gente solo a través de la radio comunitaria que tiene se mantiene informada. Pues la historia de la radio tiene muchísimos años. Nosotros aquí con un libro de Haciendo Olas, ¿cómo se llama? De Olas, Haciendo Olas. Pues bueno, la radio comunitaria tiene un trasfondo histórico en África, en Corea, en América Latina, y decidimos apostarle a una radio comunitaria. En un principio, el proyecto tenía la intención de conseguir una licitación de radio y montar una radio que fuera la misma comunidad la que la operara. Se consiguió la licitación, pero el dinero que nos pedía
Telecomunicaciones para comprobar que iba a poderse operar excedía muchísimo, eran como 35 millones de pesos, que era algo que nunca íbamos a poder conseguir. Entonces lo que se apostó fue por hacer la radionovela. La que sigue. Y bueno, la función de la radionovela, ¿no? Escogimos este género dramático por la familiarización que tiene y porque mientras estuvimos haciendo el trabajo de campo, pues nos dimos cuenta de que, bueno, hay como algunas posturas de que la radio le da voz a la gente. Y pues eso es mentira, la gente ya tiene voz, ¿no? La radio es el medio de comunicación para que ellos se enuncien y digan lo que tienen que decir, pero la gente conoce sus problemas y sabe cómo quiere decirlos. Pues algunas de las radionovelas famosas han sido Calimán, ¿no? Chucho el Roto, Guerra de Dos Mundos, por mencionar algunas, ¿no? La que sigue. Y Río Negro, pues se hizo el guión a partir de los testimonios que recuperamos. Estos son los personajes: Juan, Paola, Francisca, Javier, Lázaro, Evangelina, Amalia. Como pueden ver, hay niños, porque nosotros nos dimos cuenta que este tipo de fenómenos afecta mucho a la comunidad infantil. Y ellos decían, es que el Ingrid, el Manuel, y tienen miedo a los ciclones tropicales. Y no tenemos por qué tenerles miedo, porque traen mucha agua, y eso ayuda a que la tierra sea fértil. También hay otra característica de esta parte de la montaña de Guerrero, por la que también le apostamos a la radio. La gente no lee español, hablan en mepa, que es tlapaneco. Entonces, aunque les hagas infografías o materiales didácticos en su lengua, la gente no los lee porque tampoco hay como un no se ha alfabetizado en eso, porque la gente que llega a enseñarles, los maestros que llegan a enseñarles en la comunidad no hablan tlapaneco, hablan español. Entonces, esa es otra brecha a la que nos enfrentamos. Por eso la radio es más rápida de entender, ¿no? Y aparte la gente se familiariza y la puede tener en cualquier lugar. La radionovela está hecha de 10 capítulos, de 14 minutos cada uno, y cada capítulo se acompañó de una cápsula. Ahorita van a escuchar un fragmentito que es del capítulo 1. ¿Pueden ponerlo? Tilapa, Malinaltepec. Señor gobernador, le escribo esta carta para contarle los hechos del mes pasado. Es un cachito, nada más es el inicio del capítulo 1. La radionovela se grabó en bodegas, como pueden ver, porque también no teníamos el dinero para traer a la gente y grabar en estudios, que nos salía carísimo, pero quedó muy bien. Los personajes son habitantes de la comunidad. El día que estábamos grabando, para las radios comunitarias de la montaña era la novedad, ¿no? La noticia era que se estaba grabando una radionovela y que la gente misma eran los actores. Se grabó en 2 días, los 10 capítulos se grabaron en 2 días, empezamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 2 de la mañana. Nosotros fuimos a entregar el guión, hicimos un casting, escogimos un día cuando ellos les entregan el Prospera, porque la gente se reúne en la cancha municipal. Entonces ese día convocamos a casting y la gente fue a los casting. Había gente de 50, 60 años que quería participar. Les dejamos el guión para que ellos lo revisaran, porque, por ejemplo, nosotros usábamos esta parte del impermeable. Ellos no reconocen lo que es un impermeable, para ellos es el manga o el hule. Entonces había que regionalizar lo que nosotros estábamos hablando. En las cápsulas, cuando hicimos la traducción de 2 de ellas a MEPA, hablábamos de que mochila de emergencia, ¿no? Guarda un juguete o un osito de peluche para calmar a tu bebé. Ellos dicen, en MEPA, osito de peluche no existe. Entonces, esa es otra cosa, como decía el maestro Sosa Plata, tenemos una visión muy centralizada, ¿no? De lo que vivimos aquí en la ciudad y de nuestro contexto. Y no volteamos a ver cómo es allá, ¿no? En las comunidades. La gente, en esta también zona, hay mucho maestro normalista, están cerca de Ayotzinapa, ¿no? Entonces hay mucho maestro egresado que cuando recibió el guión, uno de ellos que era el comisario, él se dedicó a estar haciendo los ensayos con la comunidad del guión. Entonces ellos mismos iban escogiendo y sacando quién era buen actor y quién no.
Entonces, cuando nosotros llegamos a grabar ya estaba muy avanzado, porque ellos ya habían escogido a los personajes y ya los habían preparado. Había personajes incidentales, el de un ratero en particular que nosotros recordamos mucho, porque fue un cura. Él no nos dijo que era el cura de la comunidad, sino que quiso participar y bueno, le tocó el personaje del ratero, ¿no? A los personajes se les pagó, pero ellos no sabían que se les iba a pagar. Entonces, cuando al cura le estábamos pagando, él decía, no, si yo lo estoy haciendo de buena fe, ¿no? Pero bueno, esas cosas. Otra cosa, la ambientalización. En radio es muy importante eso. La lluvia, los sonidos de los animales. La gente primero le pusimos algunos sonidos de gallinas, de audios de biblioteca que bajamos. Y las señoras nos decían, la gallina de mi patio no le hace así, ¿no? Entonces tuvimos que grabar cada animal de la comunidad, el agua y todo, para que la gente lo reconociera. Cuando se estaba grabando algunos sonidos de que tenían que correr, que gritábamos, corran, se está saliendo el agua y todo eso, la gente que no estaba, en la producción, sino de habitantes, se salieron de sus casas corriendo porque lo sentían tan real, que bueno, después nos lamentaron ahí porque estábamos haciendo las grabaciones, ¿no? La que sigue. Y ese es el tráiler de la radionovela, que yo creo algunos ya lo vieron, pero si pueden ponerlo, por favor. Río Negro. Imagina que una mañana no sale el sol y que no vuelves a verlo en 8 días. Imagina que cuando levantas los ojos ves una sola nube enorme e infinita. Una nube furiosa que ruge como un centenar de animales heridos. ¡Se lo está llevando el lodo! ¡Cuidado! ¡Ahí viene la tierra! Pero si no deja de llover y el lodo se empieza a arrastrar por el monte. Ay, Juan, estás loco. ¿Cómo vas a mover a todo Tilapa? Es que los que están en la montaña son los que están en el lugar más peligroso. La lluvia no va a parar hoy y es seguro que siga por la noche. Está temblando. ¡Amaya! ¡Agarra a Javier! ¡No lo sueltes! Percibo lo secreto, lo oculto. Oh vosotros, señores, así somos. Somos mortales, de 4 en 4. Nosotros los hombres, todos sabremos de irnos. Todos sabremos de morir en la tierra. ¡Me lleva! ¡Ayúdenos, por favor! ¿A dónde vas? Tengo que ir a ver si todos saben, chaparro. Tengo miedo. Algo malo va a pasar. Confirman hasta el momento 21 muertos, 14 de ellas en Guerrero. Pero es que ¿por qué se aferran si están viendo el peligro? Nos puede tocar un deslave. Ya queda poca comida, ¿no? Ahí están los soldados. ¡Soldados, ayuden! La ayuda va en camino. Ya mandaron el ejército. Río Negro. Una producción del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. La última, por favor. Bueno, la radionovela está disponible en el SoundCloud de la CDI. Ahorita la radionovela se ha difundido en Ometepec, en el estado de Guerrero, en Oaxaca, y apenas estuvimos en la UGM, una reunión de la Unión Geofísica Mexicana en Puerto Vallarta, y 2 de los delegados de Protección Civil del estado de Oaxaca y de Guerrero nos comentaron que cuando pusieron la radionovela por primera vez en las estaciones de radio de su localidad, la gente había corrido a sus oficinas a decirles que en qué ayudaban, porque habían reconocido el acento de la gente de Costa Chica y de la montaña de Guerrero, y que querían ir a ayudar a sus hermanos. La radionovela en esos estados ya se ha difundido como 5 veces, nos comentaron, y en la Universidad Autónoma de Guerrero también ya se ha difundido y se ha utilizado para fines didácticos, y en algunos talleres del CENAPRED. Ha sido un trabajo pues muy difícil, no muy complicado, pero que también nos ha dejado con mucha satisfacción. Esto se les presentó a los japoneses y quedaron también muy entusiasmados,
que ellos nos decían que en Japón se estaba perdiendo los hábitos de escuchar radio por la tecnología. Sin embargo, también ellos con el tsunami que vivieron en 2011 se habían percatado de que la radio era el medio que más operaba y funcional en situaciones de desastre. Entonces, bueno, alguno de los proyectos que hay es trabajar una radionovela de sismos y tsunamis en toda la costa del Pacífico de México con estudiantes y profesores de la Universidad de Kioto, Japón. Y ahorita Ingrid nos va a ayudar a difundirla aquí en la UAM Xochimilco. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nash. Un trabajo muy valioso y esperamos que aquí también pues es una propuesta muy interesante y que aquí en las universidades se tome como una brecha para la academia, para los desastres, ¿no? Por eso se hacen estos conversatorios, porque no nada más protección civil es aprender primeros auxilios o lo práctico, ¿no? O aprender a la evacuación. Estamos en una universidad y también hay que aprender desde las diferentes disciplinas en las que estamos inscritos, aplicarlo desde la comunicación en este caso. Bueno, y ahora tenemos ya para cerrar la participación del doctor Jerónimo Luis Repol. Él es doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, coordinador de la Maestría en Comunicación y Política de la UAM, y también es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigador del SNI de CONACYT nivel 1. Muchas gracias, profesor. Gracias, Ingrid. Bueno, como dice Gabriel, yo empezaría por ahí. Uno de los resultados de un área de concentración que yo presenté en estrategias de comunicación es Ingrid, ¿no? Que hizo justamente un trabajo que la llevó al lugar en el que está hoy. Y eso y la falta de público creo que nos devuelve, como dice Gabriel, una perspectiva que vuelve aún más necesario lo que estás proponiendo, lo que se está haciendo y la conversación que estás provocando, ¿no? Creo que nos devuelve una mirada hacia, por un lado, la formación, el nivel formativo, que es un contenido ausente no de la UAM Xochimilco, de todas las universidades. Primero porque la comunicación estratégica ha estado asociada a una perspectiva de mercadotecnia, lo cual es una visión también muy miope, ¿no? Ahora, cuando Gabriel hacía referencia a esta propuesta de la Defensoría del Público de Argentina, yo siempre defiendo y defendí aquí con ustedes esta perspectiva de la comunicación estratégica asociada al ámbito comunitario, al ámbito institucional, que es donde se inscribiría toda esta propuesta de radios comunitarias, lo que en otro momento se llamó comunicación para el cambio social, o comunicación alternativa, o comunicación para el desarrollo, que en el resto de América Latina, en Sudamérica fundamentalmente, ha tenido un desarrollo muy significativo y hay unas experiencias muy ricas que deberían recuperarse. Es significativo que México, que ha sido la cuna de la comunicación para América Latina, haya excluido de su propuesta formativa este tipo de aproximaciones que tienen que ver justamente con no pensar lo urgente, sino pensar lo importante. Como decía Gabriel también, estamos en un país sísmico, yo bromeaba con él ahora. Y bueno, la pregunta es ¿por qué no nos vamos? ¿No? ¿Por qué insistimos en vivir en un lugar que es inhóspito? ¿No? Porque sabemos que va a volver a temblar, o sabemos que vuelven los huracanes, o otro tipo de inclemencias que a veces no son del orden de lo natural, sino son del orden de lo social, y estamos en un país que se desangra e insistimos en mantenernos aquí. En ese sentido, creo que, y con Nayeli, que trabajó esta parte conmigo en su tesis de maestría, que también fue una tesis incómoda para la maestría, y ahora que me toca coordinar la maestría me
me parece que tenemos que reflexionar, y no solo reflexionar, sino tomar acciones correctivas en esto de los retos que tenemos, para hacernos cargo de lo que nos toca ante estos fenómenos naturales. Estamos en una sociedad del riesgo, ha sido muy bien teorizada, digamos, el riesgo nos afecta a todos, ¿no? No respeta clases sociales, no respeta género, no respeta, digamos, una serie de factores que nos diferencian, ¿no? Y que al mismo tiempo sitúan, como dice Nayeli, en términos de estas desigualdades entre centros y periferias, entre clases o entre géneros, que finalmente el sismo no lo respeta, o el huracán no lo respeta. Por supuesto que hay consecuencias muy disímiles, ¿no? Sabemos muy poco de lo que ha pasado en el resto de los estados, sabemos mucho de lo que pasó en la Condesa, ¿no? Pero muy poco de lo que pasa en los estados, o en el Repsamen. Y en ese sentido, digamos, a mí siempre me generaba cierta incomodidad desde que yo llegué en el 2004 a México, y vengo de un país que no tiembla, ¿no? Y yo vivía en un pueblo de Argentina que se llama, y lo voy a traer a colación porque me parece pertinente ahora, que se llama Gastre, en el centro norte de Chubut, que es una de las provincias de la Patagonia, de las más grandes del país, pero de las más despobladas del país. Cuando uno va a vivir a la Patagonia se dice que va uno a hacer patria, ¿no? Ir a poblar o habitar esos lugares. Y cuando yo llegué ahí me llamó la atención, yo era un chico de la provincia de Buenos Aires, con todas las comunidades de ese entonces, con todas las tecnologías de entonces, y llego a un pueblo donde no había luz 24 horas, había solamente luz 6 horas, y por tanto no había teléfonos, ¿no? Sino había comunicaciones por VHL, y no había televisión, y las radios, que eran las radios de Buenos Aires, llegaban, digamos, con una interferencia notable, porque son miles de kilómetros que nos separaban, no había prensa, es decir, un espacio sin comunicación. Pero además estaba energía atómica, y uno descubre que Argentina tenía energía atómica, y además que la Universidad de San Juan, que es donde se produjo el último terremoto en Argentina, en el 42, por el cual se conocieron Eva Perón y Juan Domingo Perón, Eva Duarte, en un acto de beneficencia, ¿no? Y a partir de ahí se cuenta la historia de la Argentina, en un terremoto que destruyó la ciudad de San Juan en 1942. Gastre es un lugar con menor movimiento sísmico de la Argentina, tiene un 0.0001% de que eso se mueva, y por eso estaba energía atómica ahí intentando construir un basurero nuclear, ¿no? Porque los residuos nucleares de Argentina están en unos piletones en Ezeiza, al lado del aeropuerto, digamos, aunque los porteños no lo saben, ¿no? Bien, y también estaba energía atómica de Francia y demás. Paradigmáticamente vengo de una ciudad que tiembla, y tiembla todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero la carta de ciudadanía la obtengo, digamos, el año pasado, ¿no? Justamente, y uno habita el relato, ¿no? Y cuando Gabriel, y yo pensaba la presentación para hoy, planteaba esta experiencia. No se puede pensar el 85 sin la radio, sin el relato de Zabludovsky. Pero yo lo pensaba desde el 2004 hasta el año pasado, es un relato que se volvió anecdótico, ¿no? Y justamente Ingrid planteó un trabajo de final de carrera que se llama la generación post-85, una generación que no vivió el 85 y para la cual el relato del sismo era su relación natural con el sismo, ¿no? Realmente se había vuelto natural lo que muchos habían vivido en primera persona, Gabriel, en Tlatelolco además, ¿no? Es decir, hay una generación o varias generaciones que tienen una experiencia directa con el sismo que esta generación de jóvenes, nativos digitales, no tenían, ¿no? Que la tenían desde el relato. Pero ese relato además era un relato que, digamos, y todo lo experimentábamos en cada uno de los simulacros, se había vuelto un ritual, ¿no? Pero un ritual que tenía que ver más con, digamos, la remembranza de algo que pasó pero que nos era lejano. Y en ese sentido creo que todos, yo, pero esta generación también, obtuvo carta de ciudadanía con el sismo, ¿no? Aprendimos que no era una posibilidad, digamos, sino que era algo que se iba a producir, digamos, sistemáticamente, y es algo que me parece que nos debe traer a colación esto de lo importante, ¿no?
es algo que no trabajamos. Una materia que no trabajamos en este país, no solo en la UAM, es la comunicación de crisis, ¿no? Es paradigmático que sea Argentina, donde no tiembla nunca, donde lo máximo que puede suceder son las inundaciones, y que es algo que uno más o menos puede controlar. Es decir, no son los segundos de un sismo, ¿sí? O lo imprevisible de el desplazamiento de un huracán. Finalmente, que también es en cierta medida controlable, no es un país, digamos, que tenga crisis naturales muy significativas, y sin embargo tienen protocolos. Es sorprendente, digamos, es hasta obsceno no tener este tipo de ejercicios que tienen que ver con trabajar con el riesgo, ¿no? Y trabajar con la crisis. Y aquí me monto en lo que era el título de mi presentación, de la radio a las redes, un poco siguiendo la lógica de la conversación que iniciaron Gabriel y Nayeli. Y lo digo de cara a la ausencia de público, pero para la cámara, ¿no? Porque me parece que es importante, digamos, justamente una de las posibilidades que nos dan las redes, ¿no? Y yo diría que no es una particularidad de la UAM la ausencia de público en los eventos que organizamos, ¿no? Pero las redes nos permiten difundirlo, viralizarlo, utilizarlo en un momento distinto, y para eso creo que es muy válida esta conversación, y ponerla y dejarla registrada y ampliarla o generar conversación a partir de lo que nosotros más o menos podemos provocar aquí, ¿no? Desde esa perspectiva, creo que retomo el hilo de, bueno, para no despegarnos demasiado, de lo que plantea Nayeli. Hay una tendencia que nosotros en México la podemos ver sobre todo en la televisión, que es la del merchandising social. Aquí la apuntaba, no pensaba hablar de eso, pero me parece que es relevante como uno de los retos posibles, una de las posibilidades en todo caso que tenemos para explotar. La radionovela que nos plantea Nayeli es algo que, por ejemplo, Brasil ha explotado muchísimo, ¿no? Que en la comunicación para el cambio social pensada en África también se ha explotado. Se ha explotado con diferentes materias. En México también se ha explotado, pero siempre de manera menos saludable, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en series de ficción como El Equipo y La Teniente, que fueron pensadas desde la Secretaría de Gobernación o desde la PGR para legitimar una estrategia de seguridad nacional, ¿no? Para legitimar lo que Calderón nombró como la guerra contra el narcotráfico. Y uno dice, bueno, podríamos utilizar la ficción para otra cosa, ¿no? Uno ve las telenovelas financiadas por los diferentes gobiernos de Estado para generar turismo, en todo caso. Y bueno, podríamos utilizarlas para alfabetizar a las audiencias, como plantea Nayeli con su radionovela. Y eso Brasil lo sabe, ¿no? Lo saben los africanos, ¿no? Han incorporado, es decir, ¿qué manera tenemos para prevenir epidemias en términos de salud, ¿no? Para prevenir el contagio del VIH. O para prevenir la violencia, ¿no? Que es algo que nos surge, ¿no? Que debemos atender sistemáticamente, o para atender y reflexionar, porque no se trata de presentar solo decálogos, ¿no? Sino cómo rompemos la lógica de la naturalización, ¿no? ¿Es suficiente con hacer simulacros? No lo sé, creo que no, evidentemente no. Digamos, la experiencia nos dice que no. Si ahora vamos a cualquier aula de aquí, no saben dónde ponerse los estudiantes, ni los profesores, ni las autoridades. Hay una falta de conciencia de dónde uno está, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Hacia dónde se tiene que mover, qué responsabilidades tiene. Y en ese sentido creo que la ficción, que nos plantea Nayeli como una de las vías, es muy potente, porque finalmente rompe con la lógica de la difusión, que es una de los desplazamientos de los cuales yo quería hablar, o que vengo hablando hace un tiempo, hacia la comunicación, que creo que es uno de los desplazamientos más notables. Creo que en ese sentido la crisis de los medios de comunicación y un poco las preguntas que hacía Gabriel en torno de la radio tienen que ver con justamente el alejamiento de las audiencias, ¿no? De los medios masivos de comunicación. Y este ha sido un tema recurrente y es una preocupación de los propios medios, que creo que si nos paramos desde otro lugar, como nos mostraba la radio de cartón, ¿no? O esta experiencia que descubren los japoneses en términos de, bueno, finalmente es un medio que en el medio de una crisis como los desastres naturales nos devuelve la mirada a un medio potencialmente muy, o el más operativo de todos. La pregunta es, digamos, por este alejamiento de las radios, yo no sé si es
la pregunta por dónde se informó la gente. Creo que es una pregunta esta que siguen haciendo los que encuestan, pero que remite a hace 20 años, ¿no? Hace 20 años los medios reinaban como los intermediadores entre, digamos, las autoridades que tenían los datos y la ciudadanía que necesitaba informarse. Y tenían los datos entre comillas, ¿no? Y muy entre comillas, paréntesis y corchetes. Hoy la intermediación cambió. No es que hayan desaparecido los medios, ¿no? Pero conviven con otras especies, ¿no? La pregunta también es, ¿qué han aprendido los medios? Creo que la ciudadanía aprendió muchas cosas. El 19 de septiembre del año pasado, cuando a mí me tocó, yo vivo en la Condesa, y cuando me tocó desplazarme por el espacio, digamos, uno reconoce todo lo que había aprendido la sociedad, ¿no? No sé si las autoridades y no sé si los medios, pero la sociedad sí aprendió. Lo primero que aprendió es que dependían no del gobierno, no de los medios para comunicarse y organizarse, sino de ellos mismos, ¿no? Y la gente salió a la calle, sabía, no necesita saber qué tiene que tener en el kit, la gente lo sabe, ¿no? No necesita saber que inmediatamente se necesitan, digamos, herramientas, y se necesita agua y se necesita organizarse para, digamos, llevar víveres a donde, digamos, hubo derrumbes y sacar a la gente debajo de los escombros, porque no hay tiempo, ¿no? Lo importante es quitar los escombros y sacar a la gente, y después pensamos de quién es la responsabilidad. Pero justamente ahí, es ahí donde los medios no han aprendido, ¿no? ¿Cuál es su papel, ¿no? Gabriel aquí subrayaba en términos que es otro de los elementos que a mí me parecen centrales. Creo que los medios siguen pensando a la comunicación como medios de difusión, que las instituciones, y esto lo subrayaba yo con periodistas hace unos meses, que ayer le organizó un curso para periodistas de diferentes estados, para la cobertura de desastre, y yo planteaba que el gran desafío es pasar de la difusión a la comunicación, que tenemos otros interlocutores que ya no son audiencia, o no son solo audiencia, y no están dispuestos a ser solamente audiencia, que los flujos de información, digamos, rebasan a lo que proponen los medios masivos y a lo que pueden controlar los medios masivos y también las instituciones. Y hay como un cierto malestar de las instituciones y de los medios para con lo que produce la ciudadanía. Es cierto, tocó además en un momento donde aparece esta etiqueta del fake news, que no es más que información falsa, ¿no? O información errónea o información incorrecta, a veces con buena voluntad, a veces con muy mala voluntad, pero que finalmente ha existido siempre. Y los medios han sido protagonistas de información falsa, ¿no? No es algo que se le ocurrió a Trump de repente. Y en ese sentido, creo que uno de los aprendizajes en términos de este pasaje de la difusión a la comunicación es que la intermediación ya no está controlada por los medios y que los periodistas tienen que hacer lo que han enseñado las escuelas de periodismo durante mucho tiempo, de que hay que contrastar la fuente, de que hay que hacer investigación y no solo reporteo, porque ya no es suficiente con llegar, digamos, perdieron la batalla de la actualidad. Cuando nosotros enseñamos periodismo, pensábamos en los criterios de noticiabilidad. Uno de los criterios de noticiabilidad tenía que ver con la cercanía, tenía que ver con la actualidad, también tenía que ver con la cantidad o con la calidad, y por eso Frida Sofía, ¿no? No es lo mismo una niña atrapada que, digamos, una señora mayor atrapada, ¿no? No vale lo mismo para los informativos una niña que un adulto mayor, ¿no? No vale lo mismo un perro, y aquí los animalistas nos dirían, bueno, también son seres vivos, ¿no? No es lo mismo un loro que, digamos, una mujer atrapada. Esos criterios de noticiabilidad han sido fuertemente cuestionados por las redes sociales. El mismo criterio de centralidad. Nos centraron la mirada en una cámara, en una pantalla, frente a un hueco en Repsamen, aquí a muy pocas cuadras, muy pocas calles, mientras, digamos, la ciudad se había caído, ¿no? O muchos espacios, muchos edificios de la ciudad estaban caídos, y también de Morelos, y también de Oaxaca, y también de Chiapas. Pero eso, digamos, no forma parte de lo que es relevante para el país. Sin embargo, para las redes sí, ¿no? Es decir, y cuando nombramos las redes, en realidad no estamos nombrando una tecnología, estamos nombrando una condición nueva, que es
el ejercicio de una ciudadanía, no solo en el marco del ejercicio de los derechos políticos, sino de la participación en el espacio público. Algo que le cuesta reconocer, digamos, tanto a las instituciones de gobierno como a los medios de comunicación. Y entonces no es que le estén disputando el papel de quienes deben informar, no es que es mejor la información de las redes a la que proveen los medios. En todo caso, exige un reconocimiento de que hay nuevos actores y que la complementariedad es necesaria. Si uno ve qué se retuitea o qué se comparte en Facebook, finalmente mucho de lo que se comparte es lo que sucede o lo que proponen los medios de comunicación. Lo primero que checamos cuando, bueno, en primer lugar habría que jerarquizar. Los que tenemos, si dejamos a un lado el vaso medio vacío de la brecha digital, ¿no? Y sabemos que hay mucha gente que todavía no dispone de un smartphone, de un teléfono inteligente para poder comunicarse o informarse, ni mucho menos participa de las redes sociales. Hay muchos otros que sí, ¿no? Si uno se pone del lugar del vaso medio lleno, digamos, de entrada estamos viviendo un momento extraordinario de comunicación. Por supuesto que la alerta sísmica en el smartphone, digamos, por lo menos nos da unos 90 segundos, o 80, o 30, para ver qué hacemos, para tomar una decisión. El 19 de septiembre no nos dio esa chance, ¿no? Porque no teníamos los sensores. Y eso nos devuelve una mirada sobre la responsabilidad del ejercicio de los recursos. Bueno, ¿a dónde van nuestros impuestos? ¿No? Necesitamos más sensores. Bueno, necesitamos más sensores, ¿sí? No puede ser un capricho de hacia dónde van los recursos. Bueno, necesitamos más recursos ahí. Y la alerta sísmica, con todos los peros que tiene, ¿no? Los altavoces en la ciudad, que es una tecnología mucho más básica que la radio, ¿no? También es una tecnología que debe agradecerse. Después vienen estos mensajes que no se entienden y que generan pánico y que está diciendo, está temblando otra vez, cuando en realidad no estaban diciendo que estaba todo bien, que tranquilos, que nos conecta con Black Mirror, ¿no? Esta serie donde la tecnología se vuelve parte de nuestra y condiciona nuestra vida cotidiana. Bueno, estos altavoces nos condicionan sistemáticamente y nos generan y nos ponen un clima de tensión permanente. Desde esa perspectiva, en este desplazamiento, las redes, en primer lugar, lo que llegamos de cuánto fue el sismo, porque tenemos mucha información sabemos que 7.1 no es igual a 7.2, que no es una fracción, digamos que esas son muchas ondas más, ¿no? Y que un 7.2 o un 8.1 significa que se cayó la mitad de la ciudad, ¿no? Que si el sismo fue en Pinotepa o fue en Oaxaca, digamos, eso significa que llega más rápido, que si es más superficial o es más profundo, eso también da más tiempo o menos posibilidades o más posibilidades que la ciudad se caiga o que diferentes ciudades se caigan. Es decir, sabemos muchas cosas, ¿no? Y entonces vamos a la aplicación del Sismológico Nacional, ¿no? Que nos dice, bueno, el último fue de 6 y por eso funcionó la alarma, ¿no? Tenemos mucha información ahora acumulada y muchas herramientas nuevas que no suplantan lo que hace la radio o lo que hace la televisión o lo que hace la prensa. Y entonces preguntarnos, bueno, pasaron varios meses del 11 de septiembre, del 19 de septiembre del 2017, pero pasaron 33 años del 85. Y cuando uno revisa, el 19 de septiembre del año pasado no solo dio carta de ciudadanía a una nueva generación, sino también fue una gran denuncia de lo que los medios no habían hecho, ¿no? De repente nos enteramos que lo que ahora va a ser el espacio del memorial, ¿no? Que el gobierno del Distrito Federal destinó 46 millones para expropiar el predio de Álvaro Obregón 286, para ahí construir un memorial que será muy útil como ejercicio de comunicación para las futuras generaciones. Finalmente era un edificio que no debería haber estado habitado, pero nos enteramos después, ¿no? Y entonces, nuevamente, ¿la ciudadanía tiene que hacer esa investigación o finalmente es el periodismo? Y entonces ahí vamos a lo que Gabriel señalaba que yo les iba a presentar, en términos de la emergencia de estas organizaciones que construyen entre todas, como ejercicio ciudadano, finalmente porque las redes estaban informando, pero también desinformando, pero los medios estaban informando y también desinformando. Un ejercicio que desde hace ya muchos años se ha
implantado en el terreno del periodismo, que es el periodismo de datos. Y el periodismo que, digamos, no se enseñaba en las escuelas, pero que es central, que tiene que ver con la verificación, algo tan viejo como el periodismo. Y entonces la verificación de datos. ¿Qué datos tenemos? ¿No? ¿Cómo construimos mapas? Y entonces a partir de ahí nos damos cuenta, y aquí Nayeli, que trabaja en el Senapred, digamos, claro, digamos, tiene angustias, y nos enteramos que la UNAM tenía un mapa de riesgo, y nos enteramos que el mapa de riesgo de la ciudad no era público, ¿no? Y que había que utilizar diferentes fuentes, y entonces uno dice, bueno, a ver, y entonces nos devuelve la pelota del desastre natural al desastre social, político, ¿no? La corrupción por acción o por omisión, ¿no? Que esta señora haya podido construir en el Repsamen, ¿no? Un jacuzzi donde se cae, ¿no? Dice, bueno, a ver, hay mucha omisión aquí, hay muchas responsabilidades y eso nos lleva a la impunidad, ¿no? Y entonces cuando pensamos los desastres naturales, los pensamos generalmente como una calamidad que nos toca vivir, pero no, hay muchas cosas que hacer. Digamos, podemos alfabetizar a las audiencias ya no como audiencias, sino como ciudadanos que son capaces de producir información también, ¿no? Pero también, digamos, a una ciudadanía y a un periodista y a unos medios que deberían hacer su trabajo de otra manera. Y entonces ya la preocupación no es por cuántos se informaron en términos de lo televisivo, y entonces nos dice, bueno, la televisión sigue siendo importante y sigue siendo el medio que vale la pena apoyar porque la audiencia de Oaxaca sigue viendo televisión. Y claro, ¿no? Si no tienen acceso, ¿no?, al smartphone, van a seguir viendo televisión. Eso responde a otras lógicas, ¿no? A una lógica más de las brechas, ¿no?, que entraña la desigualdad social y las diferencias culturales, que en torno a los dispositivos. Aquí valdría la pena, hay un compromiso constitucional de que el país estuviera conectado este año, ¿no?, al 100%. No lo va a estar. Hoy mismo el INEGI publicó las nuevas cifras. Se supone que más o menos el 70% de la población tiene acceso a Internet. Bueno, hay un 30 o un 40% que, si lo pensamos desde la perspectiva del riesgo, no es una cuestión de acceder a Facebook para ver, ¿no?, qué publica mi prima, ¿no? Digamos, se vuelve una herramienta de comunicación para prevenir, digamos, en una situación de riesgo y para actuar en situación de riesgo, porque lo primero que hacemos, y aquí es donde los modelos de comunicación han cambiado dramáticamente, lo primero que hacemos es decir de unos a muchos, ¿sí? Antes era solamente de unos, digamos, a muchos. Pero ahora el uno ya no son solo los medios. Nosotros también podemos decir en nuestras redes, estamos bien, ¿sí? Cosa que también Chile nos lleva a la delantera, ¿no? Construyó un sistema para redes sociales en el cual uno, con una sola acción, porque la rapidez es central en estos procesos, le dice a sus contactos más inmediatos, a su familia, de entrada, estoy bien, digamos, no se preocupen. Y eso sabemos que, conectado con las emociones que nos generan, ¿no?, y el miedo que nos generan, y el miedo generalmente es con el otro, ¿no? Por supuesto que yo no tenía la expectativa de saber, digamos, si mi casa estaba bien o mal. Yo quería saber si la escuela de mi hijo no se había caído, ¿no? Una vez que uno salva esa primera ansiedad de información, pasa al siguiente momento y dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué más pasó? ¿No? Y entonces uno tiene, digamos, que no están midiendo estas encuestas, ¿no? Por WhatsApp uno participa de muchas comunidades que no están pensadas para, digamos, la difusión de información en términos de sismos. Participa de escuelas que tienen que ver con redes que tienen que ver con la escuela, o con el deporte, o con las propias familias extensas, o con los amigos. Y a partir de ahí se empiezan a utilizar este tipo de redes, que son redes cerradas, no abiertas, en el cual fluye mucha información. Si lo pensamos en torno al 19 de septiembre, mucho de la organización, de la solidaridad, estuvo vehiculizado por este tipo de redes, ¿no? ¿Quién hace sándwich? ¿Quién lleva herramientas? ¿Dónde hay que levantar escombros? Donde hay necesidades, pero también estas correcciones, ¿no? A mí me tocaba participar por otras razones de la comunidad de Ibero. Por ejemplo, la comunidad asociada al Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana rápidamente encontró un webmaster, podríamos decir, o un gestor de redes, una gestora de redes, que rápidamente nos organizó para decir, bueno, a ver, ¿quién está dónde? Para empezar a verificar. Es decir, no solo fue el verificado 19S, sino las diferentes redes empezaron a ser correctivas o autocorrecciones, cosa que a los medios les cuesta mucho, ¿no? Hacer este tipo de
digamos, que tiene que ver con la Defensoría de las Audiencias, de la autorregulación 2.0. Bueno, ahora tienen muchos ojos viéndolo, ¿no? Puede ser el vértigo, puede ser la espectacularización de Frida Sofía, pero fue muy costoso para los medios en su conjunto. Estaban todos los medios ahí. Por supuesto que quien tenía la mayor ventana, porque tenía la cámara, porque llegó primero, porque construyó el storytelling, y eso lo saben hacer los medios, fue Televisa. Pero TV Azteca también la estuvo buscando, ¿no? A la historia. Estuvo buscando por los estados a ver cuál era más dramática que Frida Sofía, ¿no? Desde esa perspectiva, las redes, digamos, si bien es cierto que hay mucho fake news, también hay mucha experiencia de autocorrección. Desde esa perspectiva me parece muy valioso a mí que los medios aprendan de las redes a cómo deben autocorregirse, ¿no? El mea culpa, el pedir perdón, no es suficiente, ¿no? Implica que a futuro cambien las prácticas, cambien la forma de, digamos, construir la información, y entonces no solamente reaccionar ante el desastre, sino prevenir el desastre. Es decir, ¿están haciendo periodismo los periodistas o son los ciudadanos los que están forzando, digamos, la producción de datos? Cuando uno revisa quiénes forman parte de este colectivo 19, verificado 19S, son organizaciones que no todas tienen que ver con el periodismo. Hay algunas que sí, pero hay muchas que tienen que ver con otros objetivos muy diferentes. Y por eso, y creo yo que ahí es uno de las discusiones, no solo se dio esta competencia, para mí fue muy significativo que los medios tomaran como tema a las redes, y una de las cosas que hizo Televisa, por ejemplo, fue decir, no le crean a las redes. Y bueno, digamos, una cosa es discutir que todo lo que pase por las redes sea cierto, y otra cosa es, digamos, jugar la batalla, digamos, por las audiencias, en términos de nosotros tenemos la verdad y las redes mienten. Por eso creo que lo del verificado 19S es un llamado de atención muy fuerte, tanto para verificar lo que hacen los medios como para verificar lo que hacen las redes. No es... Y el gobierno. Y lo que hacen las instituciones. Y lo que hacen las instituciones. Que emergieran estos, digamos, mapas de riesgo no comunicados, bueno, llama la atención. Hubo un conflicto entre las propias instituciones cuando de repente sabemos que Senafred trabajó con un mapa de riesgo con el Instituto de Geofísica y que de repente aparece posismo. Bueno, ¿no deberíamos haberlo comunicado antes? ¿No deberíamos saber antes dónde poder habitar o cómo evaluar nuestros edificios, ¿no? Esta crisis de estructuristas. Bueno, digamos, ¿qué tiene que decir el Colegio de Arquitectos al respecto? O de ingenieros, ¿no? Nos habla de un amateurismo tremendo, después de 33 años de que la ciudad se cayó, ¿no? Es decir, ¿por qué los japoneses tienen un sistema de prevención, digamos, sólido, robusto? Porque hay una cultura de la prevención que en México no tenemos, ¿no? Y eso nos devuelve, insisto, la pelota hacia estos espacios de formación, hacia las responsabilidades que tienen las instituciones, que tienen los medios, pero también a la formación de una ciudadanía que entraña, bueno, ¿cómo se trabaja esto en las escuelas? No en las escuelas de comunicación, en las escuelas primarias, ¿sí? En las escuelas primarias. Pero uno ve, la ayudante de la coordinación de comunicación, de la maestría de comunicación, tiene a su hijo desde el 19 de septiembre aquí en la coordinación porque no tiene escuela, ¿no? Sí, bueno, a ver, ¿cómo que no tiene escuela? ¿No? ¿Cómo que va media hora, digamos, a una escuela prestada? ¿No? Llama mucho la atención, ¿no? Está todo agarrado con pinzas y hoy por supuesto que nos pasa por arriba las elecciones y, digamos, siempre aparece un acontecimiento nuevo. Nuevamente creo que no está en términos de si hay mucha o poca audiencia de radio. Creo que tiene que ver con la complementariedad, tiene que ver con un nuevo concepto que tiene que ver con, o que se enuncia como curaduría, ¿no? Que lo han hecho las redes, menos los medios, menos aún las instituciones, porque hay mucho mea culpa forzado, ¿no? Y en ese sentido creo que el concepto de curaduría es un concepto que nos debería ayudar en términos de estos retos posibles, asociado con la alfabetización no solo para la recepción, sino hoy alfabetización para la producción, en un mundo de excesos, de exceso de información. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la información valiosa? Como decía Gabriel, ¿cuáles son los protocolos que tenemos que seguir, ¿no? ¿A quién tenemos que atender en estos momentos?
¿no? No solo cuestionar. No me parece que se trate solamente de pegarle al gobierno o pegarle a las instituciones. Es decir, cómo construimos juntos una cultura de la prevención, ¿no? Porque la cultura de la solidaridad la tenemos, pero no es suficiente, ¿no? Sí, salimos, compramos unos guantes y nos vamos a sacar escombros. Eso no es suficiente, ¿sí? Se trata de construir una cultura de la prevención que esté asociada a una cultura de la comunicación en el momento de crisis, que no tenemos, ¿sí? Y hay mucha experiencia acumulada a nivel mundial para trabajar en estos terrenos. Eso nos lleva, creo, al mayor desafío, que es a formar comunicadores que logren, digamos, impactar sobre una construcción de ciudadanía que hoy está más centrada en la lógica del cuestionamiento, de la crítica, que en la lógica de la construcción de una cultura de la prevención. Yo lo dejaría en ese lugar para abrir la discusión o para iniciar la conversación, porque creo que los medios tienen muchas cosas que hacer todavía, pero las redes vienen a discutir un pastel que no es el pastel publicitario, sino es el pastel de la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes porque su participación fue muy oportuna, nos dio mucho, nos amplió el tema y la propuesta fue muy interesante en cada uno de los temas. Y bueno, a los alumnos que nos acompañan y en general a la comunidad es bien interesante. Yo comentaría ahorita este tema que está, la petición de cambiar la alerta sísmica. Y yo me pregunto, ¿por qué no mejor hacemos una petición para que todos nos interesemos en el tema de prevención? Para que desarrollemos proyectos de prevención más que de reacción. Protección civil es no cuando suceden las cosas, y quiero decir sí, porque es la gestión integral del riesgo, pero existen varias etapas de prevención. Entonces, ¿por qué no mejor dedicamos y nuestra energía y nuestros likes y nuestro tiempo, porque realmente sí pasa el tiempo en las redes, en estar ahí viendo a qué le damos like y compartiendo y platicando, en eso? Y también dejar de compartir todos estos. Ahora salió una disque infografía, bueno, una infografía de los topos que da recomendaciones qué hacer en caso de sismo. Pues no, tampoco hay que informarnos bien para difundir la información. Y sí, yo esperaría que los jóvenes tuvieran un poquito, sobre todo los universitarios, un poquito más de madurez para ver qué es lo que hay que aportar a la sociedad. La poca asistencia del día de hoy espero que sea falta de difusión y no falta de compromiso con la sociedad. La primera la podemos corregir. Eso yo tomo cartas en el asunto y lo corregimos. La segunda no creo que pueda estar en mí, la falta de compromiso social. Entonces, sí es muy duro. Muchas gracias. Gracias a vos. Tengo un regalo para ustedes que me hicieron el favor de compartir en publicaciones y también ahí incluí un libro que nos dieron en la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Son unos libros sobre sismos y unos planes familiares de protección civil que no pueden faltar en su casa. Y esos también los tenemos ahí en la Oficina de Protección Civil, que está en el primer piso del edificio A, pasillo exterior, casi esquina con el edificio H. Entonces, pues hay que darles un fuerte aplauso a nuestros invitados del día de hoy, que por cierto fueron mis profesores, y Nacheli, una gran amiga y también mi lectora de tesina. Muchas gracias. Y también por supuesto una constancia. Eso es muy importante. Para el profesor Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito te quedaron. Para la maestra Nacheli. Muchas gracias, Ingrid. Y para el doctor Jerónimo. Muchas gracias. Muy bien. Quédate con la carpeta que se va a romper. Espero que les guste. Nash, vos. Ay, muchas que sos la gracias. visitante. Gracias. Muy bien, muchas gracias.
dotando de libros. Exacto. Ahorita. Gracias. Oh, muchas gracias. Órale. Wow, gracias. Mira qué bonito. Este está muy bonito. Este es buenísimo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Y gracias también a todos los que vinieron el día de hoy. Si quieren su plan familiar pueden pasar. Está el Facebook de Protección Civil, es Protección Civil UAM Xochimilco. Vinieron los de TV UAM, entonces queda la conversación del día de hoy por si quieren, llegaron tarde, quieren seguirla, quieren compartirla. También tenemos ya la convocatoria para brigadistas en forma, se va a capacitar a la gente, se pueden registrar, ahí tenemos el link. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Sí, no, claro. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Gracias a ti, Ingrid. Gracias, Ingrid. Tomarnos fotos. Sí. Ahora hacemos